¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tratando de sobrellevar estos días complicados en la parte agropecuaria, ¿no es cierto? Referido a la parte climática en primer lugar, en primera instancia. Bueno, transitando el comienzo de lo que es una nueva campaña agrícola, la 22-23, que arranca con la siembra del trigo. Bueno, se ha sembrado una buena parte, quizás un 70, un 80% de lo previsto, pero bueno, hubo una caída de superficie en función de la falta de humedad en el suelo, ¿no? Dentro de los parámetros de lluvias, que por lo general siempre se depende, obvio, se depende mucho de eso, ¿cuánto es o cuánta es la cantidad o cuántos son los parámetros de milímetros que harían falta o que o hacían falta unas semanas atrás para lo que tiene que ver con el trigo? Sí, esta época son épocas donde el agua de lluvia rendiría mucho, para decirlo de algún modo. Es decir, lluvias pequeñas, lluvias de 15 a 20 milímetros colaborarían un montón, porque como hay poca evapotranspiración, o sea, el ambiente en general no es muy exigente porque las temperaturas son bajas, a pesar de que por ahí hubo días de mucho viento que puede cambiar un poco la cosa, pero en general el consumo de humedad de los cultivos ahora no es o la demanda de los cultivos ahora no es muy importante. O sea que con poco se hubiese solucionado, es decir, y sobre todo para poder cumplimentar esa siembra. Es decir, el problema es que esto se va agravando día a día. Las últimas lluvias más o menos importantes se dieron en el mes de abril. A partir de mayo casi no tuvimos lluvia, junio pasó sin lluvia, lo que va de julio seguimos igual. Y el tema está que, bueno, los primeros trigos tienen poco más de un mes de siembra y seguramente si con el correr de los días sobre fin de mes los días se hacen un poco más largos, porque ya salimos del invierno pleno, y por ahí si aparecen algún día con mayores temperaturas que los cultivos puedan llegar a avanzar, ahí se puede complicar más, porque la exigencia que va a necesitar el cultivo no va a estar, porque no hay casi ya reservas de humedad en el suelo, ¿no? Si nosotros arrancamos diciendo que por ahí las reservas a partir del mes de abril estaban a media, digamos en mitad de lo que se llama capacidad de campo, el 50-60%, hoy seguramente estamos por debajo ya del 20% de reserva de humedad, y si esto se estira se puede llegar a complicar más, con lo cual cuando aparezca la demanda del cultivo en sí se va a poner feo, ¿no? Y estas últimas heladas que hemos tenido también perjudica más, agrava un poco más la situación de los cultivos también, ¿o no? Hasta ahora no se ve esa exigencia o ese problema tan fuerte Habrá que ver lo que sucedió con esto del fin de semana, que fue un fin de semana muy, muy frío, pero si no, hasta ahora no se ve algún daño extra por el tema del frío. Normalmente, bueno, el cultivo tiene tolerancia al frío, salvo algo muy, muy, muy extremo, pero hasta ahora no se ha visto ese problema. Pero de todos modos, bueno, ya digo, lo más complicado es ese punto de faltante de humedad, de sequía de suelo seco, que puede llegar a complicar en los próximos días. Bueno, comentaba un poco acerca de estos fríos que tuvimos el fin de semana, un poco de lo que fue la semana pasada, estas cadenas de pérdidas, estas cadenas productivas que no se llegan a rendir como un productor agropecuario
no es que lo quiere, sino que lo necesita para poder seguir trabajando en el campo, que llevó a estas movilizaciones, a estos paros, sin cortes de ruta, sin ningún otro tipo de, de falencias que puedan generar para la sociedad. ¿Cómo lo ves a esta protesta y o reclamo que hace el productor agropecuario y que hizo la semana pasada? Sí, ahí, bueno, hubo muchas, digamos, cruce de palabras entre los distintos sectores, unos reclamando porque los números están complicados, la provisión de insumos está complicada, y por el otro lado gente diciendo que no están mal, no sé por qué tienen, que no se justifica para protestar, pero bueno, en definitiva lo que estamos viviendo es una situación muy compleja del país que justifica por ahí ese tipo de reclamos, en función de que estamos frente a una de las mejores campañas de toda la historia en función de la visión del gobierno, y a ver si lo puedo clarificar. El aporte del agro en la balanza exportadora en el último año significan 35.000 millones de dólares para el país, que entran al país, de los cuales 12.000 millones de dólares entran al gobierno vía derechos de importación. O sea, eso podría haber solucionado en un país medianamente de funcionamiento razonable, podría haber solucionado o recompuesto las reservas del país para poder hacer frente a los otros problemas que están surgiendo, que empieza a haber faltantes de fertilizantes, faltantes de combustibles, porque no entra, como no tenemos autoabastecimiento, el fertilizante, la mayoría del fertilizante, sacando la urea, es importado, y bueno, si se ponen trabas a quienes están importando de algún modo, no entra al país y no está disponible. Sumado a esto que ya tenía, y lo hablamos en algún otro momento, que había unos costos de las commodities a nivel internacional muy importante, coyunturalmente por un lado, por la guerra se acentuó después, y eso hizo que se ponga difícil, produciéndose un aumento en la mayoría de los insumos agropecuarios, es decir, todos los márgenes, incluso gente que se dedica al análisis de los números estuvo mencionando, aquí creo que fue la Bolsa de Comercio aquí de Santa Fe, un estudio que hacen con la Universidad Católica, que estaría el costo de producción de trigo hubiese aumentado un 50% en esta campaña. O sea que estamos hablando de números muy importantes. Si yo necesitaba 100, ahora necesito 150 para producir lo mismo, y esa recomposición no se dio no se da en el precio, no lo compensa el precio. Lo único que podría llegar a paliar esto sería un buen rendimiento, y arrancamos mal, o sea, con poco. Así que se está transitando una situación muy compleja, que bueno, se vive en todos los sectores del campo, y por esto ha aparecido esta protesta, tratando de llamar la atención para que pueda haber algún tipo de cambio, lo cual así a ojo de buen cubero pareciera que no va a ser muy sencillo que suceda. Pensando un poco que recién estamos en mitad de año, empezaste, como dijiste al principio, también se comenzó con una nueva campaña, las lluvias no están, lamentablemente los valores hoy están muy por encima de lo que decías también, dentro de lo que un productor agropecuario necesita y que trabaja día a día, porque es los 365 días del año y necesitan siempre estar al día. Es una realidad que lamentablemente se ve. ¿Cómo ves la mirada dentro de la región centro, una región tan productiva también para el país entero?
Sí, sí, bueno, esto se transmite en muchos de los lugares, ¿no es cierto? Esto estamos hablando que la sequía está, estamos hablando de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur centro, norte de Santa Fe. Norte de Santa Fe se estaba comentando hoy que se reportaron algunas lluvias que puede llegar a, digamos, a mejorar un poco el panorama. Si nos vamos para el lado del Córdoba tenemos el mismo problema. Y esto puede llegar a seguir complicando porque en la provincia de Santa Fe el mes de agosto, digamos, arrancan con siembras de girasol, arrancan en el norte, luego un poquito más tarde siembras de maíz. Nosotros estamos a poco más de un mes de arrancar la siembra de maíz, y si no llueve va a ser imposible, así que es todo un panorama muy incierto. La incertidumbre marca todo, tanto la parte climática como la parte económica, con lo cual hace que esa incertidumbre por ahí se traduzca en ánimos que no sean los mejores, ¿no? Seguro. Raúl, como siempre, gracias por la oportunidad de poder charlar y conocer un poco acerca de la actualidad agropecuaria, de ustedes, por supuesto, que son los profesionales y quienes tienen el conocimiento de poder brindar la información, también para que nuestra audiencia lo pueda compartir con todos ustedes. Como siempre, gracias. A ustedes y a disposición. Gracias.